Hola amigos, bienvenidos a la Zolopedia con Dino Viñetas Jax, y el día de hoy vamos a hablar sobre el Sciurus niger, así que comencemos. La ardilla zorro, también conocida como la ardilla zorro oriental o la ardilla zorro de Bryan, cuyo nombre científico es Sciurus niger, es la especie más grande de ardilla arborícola nativa de América del Norte. A pesar de las diferencias de tamaño y coloración, a veces se confunde con las ardillas rojas americanas o las ardillas grises del este en áreas donde coexisten las especies. La longitud total de la ardilla zorro mide de 20 a 30 pulgadas, con una longitud corporal de 10 a 15 pulgadas y una longitud de cola similar. Varían en peso de 1,0 a 2,5 libras. Los individuos tienden a ser más pequeños en el oeste. Hay tres morfos geográficos distintos en la coloración. En la mayoría de las áreas, la parte superior del cuerpo del animal es de color marrón grisáceo a marrón amarillento, con una parte inferior típicamente marrón anaranjada, mientras que en las regiones orientales como los Apalaches hay un patrón oscuro más llamativo, ardillas marrones y negras con bandas blancas en la cara y la cola. En el sur hay comunidades aisladas con uniformes de casacas negras. Para ayudar a escalar, las ardillas tienen garras afiladas, extensores de dedos desarrollados y flexores de antebrazos y musculatura abdominal. Las ardillas zorro tienen una visión excelente y los sentidos del oído y el olfato bien desarrollados. Usan marcas de olor para comunicarse con otras ardillas zorro. Las ardillas zorro también tienen varios conjuntos de vibrisas, pelos o bigotes que se utilizan como receptores táctiles para sentir el entorno. Estos se encuentran por encima y por debajo de los ojos, en la barbilla y la nariz y en cada antebrazo. El área de distribución natural de la ardilla zorro se extiende por la mayor parte del este de los Estados Unidos hacia el norte hasta las provincias de las praderas del sur de Canadá y hacia el oeste hasta las Dakotas, Colorado y Texas. Están ausentes, a excepción de los vagabundos, en Nueva Inglaterra, Nueva Jersey, la mayor parte de Nueva York, el norte y el oeste de Pensilvania, Ontario, Quebec y las provincias atlánticas de Canadá. Se han introducido tanto en el norte como en el sur de California, Oregon, Idaho, Montana, Washington y Nuevo México, así como Ontario y Columbia Británica en Canadá. Si bien son muy versátiles en sus opciones de hábitat, las ardillas zorro se encuentran con mayor frecuencia en parches de bosque de 40 hectáreas o menos, con un sotobosque abierto, o en vecindarios urbanos con árboles. Prosperan mejor entre robles, nogales, pecanas y pinos, almacenando sus nueces para el invierno. Extensiones de rango occidental en regiones de Great Plains como Kansas están asociados con corredores ribereños de álamos. Una subespecie nativa de varios estados del este de los Estados Unidos es la ardilla zorro de la península de Delmarva, Sciurus niger cinereus. En Europa, la ardilla zorro está incluida desde 2016 en la lista de especies exóticas invasoras de interés para la Unión. Esto implica que esta especie no puede ser importada, criada, transportada, comercializada o liberada intencionalmente al medio ambiente en toda la Unión Europea. Las ardillas zorro son más abundantes en bosques abiertos con poca vegetación de sotobosque, no se encuentran en rodales con maleza densa. El hábitat ideal son pequeños rodales de grandes árboles intercalados con tierras agrícolas. El tamaño y el espacio entre pinos y robles se encuentran entre las características importantes del hábitat de la ardilla zorro. Es posible que las especies reales de pinos y robles no siempre sean una consideración importante al definir el hábitat de la ardilla zorro. Las ardillas zorro a menudo se observan alimentándose en el suelo a varios cientos de metros del bosque más cercano. Las ardillas zorro también suelen ocupar el hábitat del borde del bosque. Las ardillas zorro tienen dos tipos de refugios: nidos de hojas y madrigueras de árboles. Pueden tener dos casas de cavidades de árboles o una cavidad de árboles y un nido de hojas. Se prefieren las madrigueras de los árboles a los nidos de hojas durante el invierno y para criar crías. Cuando los árboles de madrigueras son escasos, se utilizan nidos de hojas durante todo el año. Los nidos de hojas se construyen durante los meses de verano en las horquillas de los árboles de hoja caduca a unos 30 pies sobre el suelo. Las ardillas zorro usan cavidades naturales y entrepiernas, ramas bifurcadas de un árbol como madrigueras de árboles. Los árboles de en Ohio tenían un diámetro promedio a la altura del pecho de 21 pulgadas y estaban a un promedio de 58,6 yardas del borde del bosque más cercano.
Alrededor del 88% de los árboles de madriguera en el este de Texas tenían un diámetro a la altura del pecho promedio de 12 pulgadas o más. Las guaridas suelen tener 6 pulgadas de ancho y 14 a 16 pulgadas de profundidad. Las aberturas de las madrigueras son generalmente circulares y de aproximadamente 7,4 a 9,4 centímetros. Las ardillas zorro pueden hacer su propia guarida en un árbol hueco cortando el interior. Sin embargo, generalmente utilizan cavidades naturales o cavidades creadas por parpadeos del norte o pájaros carpinteros de cabeza roja. Las ardillas zorro también han utilizado nidos de cuervos. Las ardillas zorro usan nidos de hojas o cavidades de árboles para refugiarse y criar basura. Los rodales forestales dominados por árboles maduros o demasiado maduros proporcionan cavidades y un número suficiente de sitios para nidos de hojas para cumplir con los requisitos de cobertura. Los árboles del dosel superior, con un diámetro a la altura del pecho promedio de 15 pulgadas o más, generalmente brindan una cobertura adecuada y un hábitat reproductivo. El cierre óptimo del dosel de los árboles para las ardillas zorro es del 20% al 60%. Las condiciones óptimas de cierre del sotobosque ocurren cuando el cierre de la copa de los arbustos es del 30% o menos. Las ardillas zorro son tolerantes con la proximidad humana e incluso prosperan en entornos urbanos y suburbanos abarrotados. Explotan las viviendas humanas como fuentes de alimento y sitios de anidación, siendo tan felices anidando en un ático como lo están en un árbol hueco. Los hábitos alimentarios de las ardillas zorro dependen en gran medida de la ubicación geográfica. En general, los alimentos de la ardilla zorro incluyen mástiles, brotes de árboles, insectos, tubérculos, bulbos, raíces, huevos de aves, piñones y árboles frutales de primavera y hongos. También se comen cultivos agrícolas como el maíz, la soja, la avena, el trigo y las frutas. El mástil comido por las ardillas zorro comúnmente incluye roble pavo, el roble rojo del sur, el roble blackjack, el roble bluejack, el roble de poste y el roble vivo. En Illinois, las ardillas zorro dependen en gran medida de los nogales desde finales de agosto hasta septiembre. Las nueces pecanas, las nueces negras, las frutas de naranja, de osaje y el maíz también son alimentos importantes para el otoño. A principios de la primavera, los brotes y semillas de olmo son el alimento más importante. En mayo y junio, las moras son muy utilizadas. A principios del verano, el maíz en estado de leche se convierte en un alimento principal. Durante el invierno en Kansas, la naranja osaje es un artículo básico que se complementa con semillas del cafeto de Kentucky y acacia, maíz, trigo, corteza de álamo, semillas de fresno y bayas de cedro rojo oriental. En la primavera, las ardillas zorro se alimentan principalmente de brotes de olmos, arces y robles, pero también de hojas recién brotadas y larvas de insectos. Las ardillas zorro en Ohio prefieren nueces de nogal, bellotas, maíz y nueces negras. Las ardillas están ausentes donde faltan 2 o más de estos árboles mástiles. Las ardillas zorro también comen castaños de India, semillas y capullos de arce y olmo, avellanas, moras y corteza de árbol. En marzo se alimentan principalmente de brotes y semillas de olmo, arce y sauce. En Ohio, las ardillas zorro del este tienen el siguiente orden de preferencia alimentaria: bellotas de roble blanco, bellotas de roble negro, bellotas de roble rojo, nueces y maíz. En el este de Texas, las ardillas zorro prefieren las bellotas del roble bluejack, las nueces, el roble rojo del sur y el roble overcook. Los alimentos menos preferidos son las bellotas de roble castaño de los pantanos y el roble overcook. En California, las ardillas zorro se alimentan de nueces inglesas, naranjas, aguacates, fresas y tomates. En pleno invierno se alimentan de semillas de eucalipto. En Michigan, las ardillas zorro se alimentan de una variedad de alimentos durante todo el año. Los alimentos de primavera son principalmente brotes y flores de árboles, insectos, huevos de aves y semillas de arce rojo, arce plateado y olmos. Los alimentos de verano incluyen una variedad de bayas, ciruelas y huesos de cereza, frutos de tilo, frutos de sauco, bellotas de roble negro, nueces de nogal americano, semillas de azúcar y arce negros, granos, insectos y maíz inmaduro. Los alimentos de otoño consisten principalmente en bellotas, nueces de nogal, hayucos, nogal blanco americano y avellanas. Los escondites de bellotas y nueces de nogal se utilizan mucho en invierno. Las ardillas
ardillas zorro son estrictamente diurnas, no territoriales y pasan más tiempo en el suelo que la mayoría de las otras ardillas arborícolas. Todavía son, sin embargo, escaladoras ágiles. Construyen dos tipos de viviendas llamadas drays según la temporada. Los drays de verano a menudo son poco más que plataformas de palos en lo alto de las ramas de los árboles, mientras que las guaridas de invierno generalmente son excavadas en los troncos de los árboles por una sucesión de ocupantes durante hasta 30 años. La cohabitación de estas guaridas no es infrecuente, particularmente entre parejas reproductoras. Las ardillas zorro formarán escondites enterrando alimentos para su consumo posterior. Les gusta almacenar alimentos sin cáscara y con alto contenido de grasa como bellotas y nueces. Se prefieren los alimentos sin cáscara porque es menos probable que se echen a perder que los alimentos sin cáscara, y los alimentos grasos son valorados por su alta densidad energética. Las ardillas zorro no son particularmente gregarias ni juguetonas. De hecho, se los ha descrito como criaturas solitarias y asociales que se reúnen solo en la temporada de reproducción. Tienen un amplio vocabulario que consiste sobre todo en una variedad de cloqueos y chasquidos parecidos a algunos pájaros de caza, y advierten de las amenazas que se aproximan con gritos de angustia. En la primavera y el otoño, los grupos de ardillas zorro que cloquean y se ríen pueden hacer un pequeño alboroto. También emiten gemidos agudos durante el apareamiento. Cuando amenazan a otra ardilla zorro, se pondrán de pie con la cola sobre la espalda y la sacudirán. Las ardillas zorro son saltadores impresionantes. Se extienden fácilmente 15 pies en saltos horizontales y caen libremente 20 pies o más para aterrizar suavemente en la rama o el tronco de un árbol. Las ardillas zorro hembra entran en celo a mediados de diciembre o principios de enero y luego nuevamente en junio. Normalmente producen 2 camadas al año, sin embargo, las hembras de un año solo pueden producir uno. Las hembras alcanzan la madurez sexual entre los 10 y los 11 meses de edad y por lo general tienen su primera camada cuando tienen un año. La gestación ocurre durante un periodo de 44 o 45 días. Las primeras camadas aparecen a fines de enero. La mayoría de los nacimientos ocurren a mediados de marzo y julio. El tamaño promedio de la camada es de 3, pero puede variar según la temporada y las condiciones de alimentación. Las cavidades de los árboles, generalmente las formadas por los pájaros carpinteros, se remodelan para convertirlas en madrigueras de invierno y a menudo sirven como viveros para las camadas de finales de invierno. Si los árboles existentes carecen de cavidades, los nidos de hojas conocidos como drays se construyen cortando ramitas con hojas y tejiéndolas en refugios cálidos e impermeables. Se construyen plataformas frondosas similares para las camadas de verano y a menudo se las denomina camas de enfriamiento. Las ardillas zorro, al igual que otras ardillas arborícolas, se desarrollan lentamente en comparación con otros roedores. Al nacer, las crías son ciegas, sin pelo e indefensas. Sus ojos se abren a las 4 o 5 semanas y sus oídos se abren a las 6 semanas. Las ardillas zorro se destetan entre las 12 y las 14 semanas, pero es posible que no sean autosuficientes hasta las 16 semanas. Los juveniles generalmente se dispersan en septiembre u octubre, pero pueden vivir juntos o con su madre durante su primer invierno. En cautiverio se sabe que las ardillas zorro viven 18 años, pero en la naturaleza la mayoría de las ardillas zorro mueren antes de convertirse en adultas. Su esperanza de vida máxima suele ser de 12,6 años para las hembras y de 8,6 años para los machos. Debido a la caza excesiva y la destrucción de los bosques maduros, muchas subespecies de ardillas zorro están en peligro de extinción. Otra causa importante de la disminución de la población de ardillas zorro son los ácaros de la sarna junto con el clima invernal severo. Relativamente pocos depredadores naturales pueden capturar regularmente ardillas zorro adultas. De estos depredadores, la mayoría solo captura ardillas zorro de manera oportunista. Los depredadores incluyen gatos monteses, lince canadiense, zorros rojos, zorros grises, halcones de cola roja, halcones de hombros rojos, búhos cornudos, búhos barrados y coyotes. Los antiguos depredadores extirpados de la mayor parte del área de distribución de la ardilla zorro incluyen pumas y lobos. Los polluelos y las ardillas zorro jóvenes son particularmente vulnerables a los depredadores trepadores como los mapaches, las zarigüeyas, las serpientes rata y las serpientes de pino. En aquel
aquellos estados donde las ardillas zorro no están protegidas se las considera un animal de caza. Las ardillas zorro fueron una importante fuente de carne para los colonos europeos en los siglos XVII y XVIII. Todavía son cazados en la mayor parte de su área de distribución. Se ha informado de caza excesiva en pequeños bosques y áreas públicas de tiro en Ohio, Michigan e Indiana. Y bueno amigos míos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Adiós.